Hello guys, today we work with the notebook and we write down all the vocabulary from this unit. Es como nuestro repaso, es like a review y escribimos todas otra vez en nuestra libreta. Remember, todo este vocabulario va a venir en su examen, so that's why we are reviewing this vocabulary. Bedroom, bathroom, living room, kitchen, yard, cook, look for, clean, take a shower, make a cake, drink, do homework. Ok, todas estas las escribieron en su libreta, in your notebook. Y también por ahí lo que estuvimos haciendo fue hacer algunas de las oraciones con los pronombres. Remember, ¿cuáles son los pronombres? Los hemos visto un montón de veces. I, you, he, she, it, we, y they. ¿Ok? ¿Y cómo van estos? I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. ¿Ok? Ya los tenemos todos ahí. Y les dije que hicieran en su libreta, in your notebook, oraciones diciendo que con estos pronombres indicando en qué parte de la casa estaban. Podían repetir las partes de la casa. Un ejemplo es como este. I am in the kitchen. Okay, yo estoy en la cocina. I am in the kitchen. That's one. Okay. Otro ejemplo. We are in the living room. Oops. We are in the living room. Nosotros estamos en la sala. Ok. Y así hicieron con cada uno de estos pronombres una oración. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pronouns, por lo tanto eran 7 sentences. Ok, esta es la forma en que vamos a empezar a repasar con esto que tenemos, pero vamos a tratar de estar revisando todo lo que tenemos para estar listos para nuestro examen. Ok, yo por ahí ya les pongo la fecha, todavía falta poquito, viene marcado para el 27 al 3 de julio, el 2 de julio, algo así. Entonces voy a tratar de ponérselo lo más cercano a la última fecha, ok. Entonces, esto fue lo que estuvimos repasando el día de hoy. Por ahí también estuvimos viendo el proyecto que vamos a hacer, pero pues ese no me preocupa tanto. Lo que quiero que se concentren en el examen. Es muy fácil el proyecto. It's about a house. Van a tener que hacerme una casita y explicarme cada cuarto que tienen ahí. Por ejemplo, this is my dream house, or the house of my dreams. And it has 5 rooms, tiene 5 cuartos. This is the kitchen. In the kitchen my mom's cook. This is the bedroom, or this is my bedroom. Así me la van a tener que explicar, pero ya iremos hablando acerca de este proyecto. Ok, nos vemos entonces el día de el Monday, porque tienen un fin de semana ustedes largo. Entonces, que espero que se la pasen bien y nos vemos el Monday. See you later, guys. Have a great weekend. Bye, bye.